importante. Esta mañana tenemos línea telefónica. Iba a estar con nosotros presencial, pero su trabajo como comisionado electoral de Proyecto Dignidad le requirió ir directamente a la Comisión Estatal de Elecciones a resolver un asunto. Me refiero al licenciado Juan Manuel Frontera. Proyecto Dignidad acaba de radicar una demanda contra el Partido Nuevo Progresista. Nos gustaría conocer los detalles y de qué se trata, ¿verdad? Esta demanda de la cual Proyecto Dignidad, ¿verdad? Ya comienza vamos a decir, a defenderse, ¿verdad? Pero no solamente Proyecto Dignidad, sino inclusive otros partidos emergentes que han logrado escaños allí y que en términos de las oportunidades que la ley provee para que los partidos nuevos pues puedan tener la mejor posición posible, es que les provee la ley, pues la puedan tener y que no haya discrimen, ¿verdad? O estrategias de afectar a una colectividad porque tal vez el otro partido piensa que electoralmente pues no le conviene. Juanma, buenos días, estás en el aire. Buen día. Saludos, buenos días a ambos y a todos los que nos escuchan. Para los que no se han enterado de la demanda que Proyecto Dignidad entabla contra el PNP, explícanos de qué se trata. Sí, déjame aclarar, o sea, la demanda no es contra el Partido Nuevo Progresista, la demanda es una sentencia declaratoria. Lo que le estamos pidiendo al tribunal es que, y un injunction, lo que le estamos pidiendo al tribunal es que determine que unas disposiciones específicas del Código Electoral aprobado en junio 20 constituyen unas disposiciones discriminatorias contra los partidos de minoría. Y me explico. Nosotros como agrupación recogimos todos los endosos para diciembre 31 requeridos para hacer un partido político con franquicia electoral y representación en la Comisión Estatal de Elecciones bajo la pasada ley electoral, la ley electoral que estuvo vigente hasta junio 20. A su vez también a nosotros nos certificaron como partido y nos requirieron que para marzo 16 del 2020 nosotros sometiéramos todas nuestras candidaturas para las elecciones. Todo eso bajo la ley anterior. ¿Ok? En junio 20 se aprueba el Código Electoral nuevo, que es básicamente el resultado de unos procesos legislativos exclusivos del Partido Nuevo Progresista. ¿Por qué? Porque todos los demás partidos políticos y agrupaciones políticas estuvieron en contra de la aprobación de ese código en la manera en que se llevó a cabo y por unas disposiciones específicas que contenían, incluyendo estas que estamos cuestionando ahora. El Partido Nuevo Progresista no quiso, ¿verdad?, sentarse a la mesa con los demás partidos políticos y aprobó unilateralmente este código electoral. Juanma, ahí es que pensé, disculpa que te interrumpa, yo no sé, yo no soy abogado, yo soy lego, pero si ese código electoral no se hizo solo, lo hace el PNP en mayoría, claro, el no demandar la institución, no se le fue a ustedes. No, porque la institución no responde. Acuérdate que el PNP pues actúa como partido de mayoría y como mayoría tiene la Cámara y tiene el Senado y tenía la gobernación, y eso es un acto legal, o sea, no hicieron un acto ilegal. Lo que pasa es que en ese sentido el PNP actuó con el poder que tenía, pero actuó en contra del consenso que siempre se ha llevado a cabo en los procesos, en la aprobación de las leyes electorales en Puerto Rico, y el resultado de esa falta de consenso es un acto de casi hacer una ley para sacar del proceso electoral luego de estas elecciones a los partidos minoritarios. Pues, y lo que había una intención de hacer daño a los nuevos. Había una intención, o sea, por eso digo yo, no sé, yo sería un abogado difícil. Sí, porque la intención es obvia, es evidente. Yo sé que hicieron algo legal porque controlan ambos cuerpos y en términos legales, pues proponen una ley que en términos de la ley, pues cumplieron con la aprobación de la Cámara, la aprobación del Senado y la firma del gobernador. Pero esa intención de un partido de mayoría tenía la intención de fastidiar a los partidos de minoría y a los nuevos. O sea, y el remedio que podemos tener es impugnar esa legislación y que esa legislación sea declarada inconstitucional en cuanto a esos aspectos específicos, que es lo que estamos haciendo. Okay. Entonces, ¿qué pasa? El propósito primordial era
cambiar las reglas del juego, ya una vez nosotros habíamos sometido, y tanto nosotros como Victoria Ciudadana había sometido todas sus candidatos, y la regla de juego que cambió fue que para poder ser un partido con franquicia electoral bajo la nueva legislación, nosotros teníamos que haber sometido candidatos al 50% de las alcaldías y sus legislaturas municipales, cosas que nosotros no hicimos ni Victoria Ciudadana hizo, porque no era un requisito de ley en aquel momento, pero luego ellos lo convirtieron en un requisito de ley. ¿Y por qué luego lo convierten en un requisito de ley? Bueno, ellos, no hay una razón en la legislación para sustentar ese trato. Ni la exposición de motivos ni el historial legislativo establece una razón, algo razonable o que sea una justificación para establecer ese nuevo requisito. En las leyes electorales previas, siempre el requisito había sido un requisito de 1% específico de respaldo en las elecciones. Bajo la ley anterior era que el candidato sacara un 3% el candidato a la gobernación sacara un 3% más del total de los votos, y bajo la ley nueva le incluyeron un 2% del total de los votos en la papeleta estatal. Más este otro requisito, y nosotros estamos diciendo que ese requisito, imponérnoslos retroactivamente, viola la Constitución de Puerto Rico. Exacto, esa era la pregunta. Casi siempre las leyes son prospectivas, es de aquí hacia adelante. No puedo aplicarla a lo que ocurrió en el pasado. Que es lo que ellos están haciendo, con el único propósito de afectarlos. Obviamente se cae de la mata. Claramente. Entonces, eso es una parte de la reclamación que estamos haciendo. La segunda parte es que aun cuando quedáramos inscritos y nos reconocieran esa franquicia electoral, la ley todavía hace un trato discriminatorio adicional, que es que aun cuando queden partidos inscritos, la ley hace una distinción entre esos partidos inscritos y dice que hay unos partidos que deben ser propietarios, o sea, que deben tener representación plena en la Comisión Estatal de Elecciones, y otros partidos inscritos que no la deben tener. Y los partidos inscritos que deben ser propietarios y deben tener representación plena, entiéndase, comisionados electorales los 4 años con participación plena en todos los procesos de la comisión. Desde esa perspectiva, pues solo son los partidos políticos que saquen un 25% o más del voto íntegro en la papeleta estatal, o que hayan quedado en los primeros tres puestos en cuanto al voto íntegro en la papeleta estatal. Wow. Esa distinción claramente va dirigida a tomar los partidos minoritarios y eliminar su influencia dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Totalmente. Algo que nosotros entendemos que también violenta la Constitución. Juanma, no les quita fuerza, corrígeme, tú eres el abogado, o sea, la Comisión Estatal de Elecciones administra esa nueva ley, pero no fue quien la crea. Quien la crea, como dije al principio, es una institución que gobierna en mayoría hasta el momento, y la crea con la intención de dañar a los nuevos. ¿No le quita fuerza el demandar a la institución que administra la ley y no denunciar en los tribunales la intención de un partido, el que está en el poder, de haberla creado con el propósito de afianzarse más influencia y poder en esa Comisión Estatal de Elecciones? Bueno, desde esta circunstancia, mira, uno podría hacer un tipo de argumento de esa forma. Lo que pasa es que en este momento tiene muy poca probabilidad de ser algo efectivo, porque de la manera en que se actúa en la Cámara y en el Senado al aprobar una ley, es que los legisladores ejercen su voto, ¿verdad? Y los legisladores no pueden ser demandados por ejercer su voto. Aquí habría que establecer que existe una
una conspiración por parte del Partido Nuevo Progresista como institución, no como los legisladores individuales, para llevar a cabo un acto de ley, ¿verdad?, en violación a los derechos de la minoría. Y eso en este momento, ¿verdad?, no es algo que esté en nuestra mira, ¿verdad?, ni que sea un proceso de un reclamo que podamos hacer en los tribunales. Acuérdate que los senadores y los legisladores tienen inmunidad cuando actúan como legisladores y en ese sentido, y lo que ellos hacen en el proceso de votación, uno tienen inmunidad en ese proceso, o sea, al aprobar una ley. Claro. En ese proceso, pues, o sea, y es un issue que nosotros, es un argumento político. Y lo llamamos la atención ante la gente para que sepa cómo es que están actuando estas colectividades políticas. Y la gente tiene que tomar eso en consideración en el momento de votar. Pero un argumento que pueda tener un remedio en el tribunal es muy difícil. Es que la intención, mira, te añado, y tú me corriges, hay un proyecto de ley para pasar por alto el consentimiento de Cámara y Senado para los secretarios de las dependencias de gobierno, porque ese proyecto de ley pretende darle directamente el poder, en este caso al gobernador electo, para que nomine, sin pasar por el proceso legislativo, a ese futuro funcionario público. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, ese proyecto que fue se derrotó, era la capacidad que tenía la Asamblea Legislativa de proveer o de nombrar o de proveer nombres para que el gobernador nombrara en algunas juntas de directores de la FAF y del proceso de zonas de oportunidad y de las alianzas público-privadas. Ese intento, pues claramente es un intento político de unas ramas legislativas de quitarse ellos mismos el poder, porque saben que en la próxima asamblea no lo van a tener. Exacto. Y otorgárselo al gobernador de su partido, que es el que va a poder tener ese poder. Pues exacto, es evidente, toda la línea que lleva ese partido es totalitaria, es legal, pero va hacia el totalitarismo, va hacia nosotros tener el control absoluto, perjudicar a los partidos menores, o sea. Y esa, Juan Carlos, es la importancia que la gente tiene que ver a que existan partidos de minoría con la capacidad de señalar y de establecer procesos de presión política y de presión en los tribunales y de presión en la legislatura para que eso no suceda. Esa es la importancia que nosotros le estamos reclamando al tribunal hoy. O sea, nosotros le estamos reclamando al tribunal hoy. Mire, tribunal, la realidad es que si las minorías políticas en Puerto Rico no tienen la capacidad de una representación plena en los procesos electorales, van a haber partidos políticos que van a utilizar su poder para aplastar las voces que van en contra de ellos. Y ese es precisamente el reclamo que se le está haciendo al tribunal en el día de hoy. ¿Qué pasa si el tribunal dice no al lugar, no, verdad? Esperemos que no, que ustedes sean escuchados, pero ¿qué ocurriría? Mira, nosotros claramente este caso nosotros lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Entiéndase, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y de ser necesario, ¿verdad?, otras avenidas, tribunales federales o unos procesos, ¿verdad?, anteriores. Estas batallas son batallas que se dan en los tribunales y son batallas también ahora con el poder que tenemos en la legislatura. O sea, nosotros vamos a buscar que una de las primeras legislaciones que se dé en Puerto Rico sea revisar este código y revisar ese asunto de las minorías y de la representación de minorías en la Comisión Estatal de Elecciones. Este caso de ustedes no ganarlo, Juanma, finalmente Proyecto Dignidad no queda inscrito o queda inscrito sin participación en la Comisión Estatal de Elecciones hasta el último año donde vuelve a darse la elección. Bueno, del tribunal no otorgarnos ninguno de los remedios, Proyecto Dignidad no quedaría inscrito ni con representación. O sea, tendríamos que volver a inscribirnos para las próximas elecciones. Y eso es lo antidemocrático de este código, porque el Proyecto Dignidad
sacó el doble, el triple de lo que se requiere en 1% de respaldo, y aún así quedaría fuera de la comisión. El PNP se está cargando a Proyecto Dignidad con este tecnicismo que aprobaron 3 meses antes de las elecciones. O sea, eso es así. El código electoral se aprobó entre junio y julio, ¿cierto? De este año. En junio 20 del 2020, a 4 meses de las elecciones. Wow. Que ha sido una de las razones primordiales por las cuales las elecciones en Puerto Rico han tenido tanto problema internamente en el proceso de administración de la elección. Wow, qué fuerte lo que se está dando de crear una ley 3 meses antes del proceso electoral viendo que Proyecto Dignidad podía quedar inscrito porque ya era evidente la posibilidad de que ocurriera, cargarse ese partido político que ellos atribuyen que le quita mucho voto. A mí se me parece a la Venezuela de Maduro y de Hugo Chávez, el estilo dictatorial y legislativo del PNP. Disculpen que lo diga públicamente y soy responsable por lo que estoy diciendo. Pero es cargarse a cualquiera que compita conmigo como sea. Es como si yo tuviera el poder de cerrar la emisora para que no compitan conmigo y que lo aplicara. Por favor. Y lo que refleja, yo lo que hago un llamado, y hemos estado haciendo un llamado, ¿verdad? al Partido Nuevo Progresista y al gobernador electo, que si verdaderamente quiere empezar con una forma distinta de gobernar, una de las primeras cosas que tiene que mirar es esto, es el código electoral y la representación de las minorías. Si nosotros queremos hacer un proceso electoral que sea transparente, que le dé legitimidad a todo el mundo, se requiere que todas las partes con interés estén ahí presentes. Y él tiene una oportunidad de decirle al país que él está dispuesto a hacer unas cosas distintas a las que venía haciendo el Partido Nuevo Progresista previo a su elección. Y tiene la oportunidad de que una de sus primeras acciones sea derogar este código y sea entrar en un proceso claro e inmediato de revisión del código electoral y permitir que todos nosotros participemos en el proceso. Licenciado, ¿piensa usted que esto es una muestra de lo que nos espera de aquí en adelante? Bueno, yo claramente, o sea, esto va a ser un proceso donde unos 4 años donde las minorías políticas van a tener que hacer su trabajo. Proyecto Dignidad está listo para llevarlo a cabo y vamos a tener que hacer un proceso donde nos sentemos todos como ¿verdad? Poniendo a Puerto Rico primero y establezcamos una ruta de trabajo para que las cosas puedan funcionar. Y una de las cosas básicas que tenemos que hacer es que vernos a todos y a cada uno de los participantes de este proceso político como iguales. Claramente hay unos que tienen un mandato de ley para gobernar, pero eso no significa que ese mandato de ley para gobernar les da la potestad de eliminar o arrinconar a las minorías políticas. Licenciado, aprovecho para preguntarle cómo está el ambiente y cómo pudiera resumir lo que está pasando al día de hoy en la comisión allá. Pues la comisión, nosotros estamos, ¿verdad? Nosotros estamos para culminar el escrutinio. Se espera que todos los maletines ya se hayan acabado de escrutar para el día de mañana. Y entonces lo que quedaría sería la certificación de los candidatos que hayan ganado, ¿verdad? Que hayan salido electos, para que esté todo listo para que el 2 de enero pues puedan juramentar. Así que ya el proceso está en sus últimos asuntos, pero que es parte de nuestro reclamo. O sea, aquí hay que hacer una evaluación profunda del proceso electoral a la luz de lo que se dio en estas elecciones. Y esa evaluación profunda requiere que veamos con calma los procesos electorales, los procesos electivos, cómo se llevaron a cabo esos votos ausentes, adelantados, por correo, por domicilio, que verdaderamente haya representación en esos procesos de todos los partidos políticos. Aquí hay que hacer una revisión profunda del proceso electoral. Wow, impresionante. Juanma, el tiempo nos ha corrido, creo que tenemos para hablar mucho más
me gustaría tenerte acá en el estudio. Coordinamos Seguro ahora que para sí. que en el mes de enero podamos estar acá, porque se me queda el ángulo si finalmente ustedes pierden el caso. La ley se hizo para que ningún partido político nuevo naciera, precisamente por lo difícil que va a ser conseguir endosos para inscribir un nuevo partido. O sea, esta ley se hizo, este nuevo código electoral se hizo para garantizar que no surja nadie más en el camino. Y esa parte se nos queda de discutirla, porque sería demasiado cuesta arriba para Proyecto Dignidad volver a hablarle al pueblo de recoger endosos de cara al 2024, y esto sería una cosa como que impensable. Mira, nosotros al momento de fundar Proyecto Dignidad, nosotros sabíamos que íbamos a ir en contra de muchas cosas y de muchos intereses. Y siempre hemos dicho que Proyecto Dignidad no se fundó para unas elecciones exclusivamente, se fundó como un instrumento político para las futuras generaciones. Proyecto Dignidad no se va a rendir bajo ningún concepto ante ninguna presión, sea política o pública, con relación a el poder ser un instrumento político real para los puertorriqueños, poder ejercer un voto con conciencia y fundamentado en valores. Eso, por más que lo traten de esquinear o por más que lo traten de negar, está ahí, fue respaldado íntegramente. Nosotros recibimos 61.750 votos íntegros. Íntegros. Nosotros Wow. en un partido recién formado, de 8 meses de formado, creó en 8 meses una base similar a la que tiene el Partido Independentista, que tiene 50 años de existencia. Eso no nos lo van a quitar porque traten de esquinearnos con leyes que son discriminatorias, o porque traten de poder ponernos escollos en el proceso. Al revés, lo que nos hace es cada día levantarnos para luchar con más fuerza, para que la voz de Proyecto Dignidad y aquellos que votaron por nosotros sea escuchada. Wow. Pánico total en el PNP con Proyecto Dignidad. Gracias, Juanma. Muchas gracias a ustedes. Abrazos, bendiciones. Y el socavo de la ¿cómo se llama? De la confianza del pueblo, que cada vez cree menos en todo este proceso, ¿verdad? Correcto. Eso es otra gran pérdida. Eso va a causar un impacto en la gente. Sí. Fíjate qué interesante cómo los dos partidos principales se siguen erosionando su base de votos y no miran hacia ellos mismos. Ajá. Miran hacia afuera de quién le está quitando qué. Qué pensamiento más tonto y más absurdo. Sí. En vez de buscar la manera de regenerarse para ganar de vuelta. Correcto. Claro, sí, correcto. O sea, yo no pienso en fortalecerme reagrupándome y puliéndome en una propuesta al país. Ajá. Pienso que me fortalezco eliminando a mis competidores. Sí. No quiero mejorar. No hay peor fracaso que ese. Definitivamente, es así. No hay peor fracaso que ese. Es Yo creo que impresionante. eso es lo que nos han sembrado durante años. Estos son los dos partidos que hay y se acabó. Sí. Durante años. Si usted pensaba que estos partidos iban a cambiar, se equivocó. No, Un esto es lo partido que hay. que en el 2008 con Fortuño sacó 1.100.000 votos fueron. Ajá, sí. Un partido que en el 2008, estamos hablando, en 12 años se ha erosionado a menos de 400.000 y no mira hacia adentro, no miran las figuras que los representan políticas, que son las mismas otra vez. Sí. No miran lo que le han incumplido al país para perder cuántos votos de menos de 400.000 a 1.100.000. Estás hablando de 700.000 personas que se han ido. Wow. Ganan una elección con apenas 390.000 votos, 385.000 que obtuvo Pedro Pierluisi. Pierden el control de ambos cuerpos y están pensando en hacer leyes o hicieron leyes para eliminar a la nueva competencia. ¿Qué nivel de fracaso político? Y no se han dado cuenta. Eso no se sabía, esa ley que habían hecho. Se vino a enterar ahora. Sí, se claro. sabía. Lo que pasa es que la están aplicando ahora porque ellos dicen que le conviene. O sea, eliminar a Proyecto Dignidad para las próximas elecciones, aplicando este detalle de que como no propusieron alcaldes, la mitad de los alcaldes de los 78 municipios, que es lo que dice el Código Electoral Actual, nuevo, claro. Proyecto Dignidad se crea con la ley anterior del 2011, Ajá. pero se la están aplicando retroactivamente a Proyecto Dignidad. O sea, debiste tener en la papeleta 50% de candidatos a alcaldes y sus asambleas legislativas respectivas, aunque no haya ganado ninguno, pero lo debiste haber propuesto Pero como partido. en aquel momento no se podía hacer nada hasta después de las elecciones. Es que estaba Con la ley vigente otro anterior, código. tú dices, es que la ley anterior no exigía eso, Sí, exacto. no exigía que tú como partido
No, pero pusieran la mitad de los alcaldes. Me refiero a esta que ellos tiraron unos meses antes de las elecciones. Por eso el código electoral nuevo, el que está vigente. Exacto. Ajá. No se podía hacer nada hasta que no se dieran las elecciones. No se podía hacer nada porque ellos no le preguntaron a nadie, no llegaron a consenso con nadie, son mayoría y la mayoría aprobó y el gobernante lo hizo ley. Cámara controlada por el PNP lo aprobó, Senado controlado por el PNP lo aprobó y gobernador PNP lo aprobó, que fue la gobernadora, a quien se le rogó que no lo hiciera, pero lo hizo. Pero ya tenía una intención, Claro. oliendo la fortaleza de los partidos emergentes, y es evidente el apoyo que recibieron. Vamos a cargárnoslos para las próximas elecciones. Sí, lo único que no se equivocaron era que iba a ser un problema para ellos. Totalmente. Sí. Pero el problema siguen siendo ellos, no son los partidos nuevos. Definitivamente. O sea, siguen fracasados y con una mentalidad de fracaso que tiene total. que mejorar todo dentro de verdad de ese proyecto de ellos, ¿no? Sí, total. Bueno, vamos a ver qué pasa, pueblo. Nosotros nos mantenemos al día porque obviamente Proyecto Dignidad es un partido que tiene que continuar y que lo que va a hacer de aquí al 2024 es fortalecerse y traer más y mejores candidatos. Claro que sí. Pero se lo quieren cargar precisamente por eso. Qué increíble. Vamos a estar bien pendientes a ver qué es lo que pasa en estos días. Bueno, hoy debe saberse algo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. A 8:28. Buenos días. Por ahí viene Liz Millán.